Aún estoy con un poco de problemas de audio, pero bueno, ahí va. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a estar revisando un poco, bueno, digamos, tenemos un par de semanas o dos que estamos sin, digamos, sin comunicarnos un poco. Eh, bueno, a veces podemos tener toda la intención, pero hay actividades obviamente que nos impiden. Pero, sin embargo, yo creo que la idea, ¿no? La idea de esta presentación es que vamos a revisar un poquito todo lo que está sucediendo ya con los quarterfinals, un poco repasar cómo se está dando, digamos, em, estas fases de lo que sería ya hacia los games. Bueno, el cuarto final individual se dio ya el 24 de marzo, el Open. Del Open quedaba el 10%, este 10% compitió en los quarterfinals el 24 al 27, ¿sí? Lo que sigue a continuación son los semifinals, que ya es un presencial que va a ser entre el 20 de mayo y 12 de junio, vamos a ver más adelante. Acá vamos a tener 30 atletas por competencia, ¿sí? Y lo que va a finalmente quedar es que por Norteamérica van a quedar solamente en los top 5 de cada evento, son 4, o sea, ahí deben estar pasando 20. Y de Europa son 12 eventos presenciales, por 5 son 10, ahí están nosotros, serían en total 30. Y tenemos por Oceanía los top 3, Asia top 2, Sudamérica top 2 y África 1. Total ahí serían 35, 38. ¿Sí? Y finalmente va a haber un Last Change Qualifier, donde tendremos ya a los top restantes que estarían, digamos, pasando a los digamos, a los Games, ¿no? Que sería el total de atletas que estarían entre el 3 y el 7 de agosto compitiendo en los Games. Bueno, esta es un poco la figura de lo que sería en individuales. Sabemos que los cuartos finales ya se dieron, pero para resumen, estos fueron los planos que se publicaron y ahí podemos ver pues los diferentes WOTs, un poco para ver el análisis que estuve yo personalmente haciendo y lo había comentado un poco antes en otro podcast, es que yo tomo el WOT 3, el 4 y el 5, pensando siempre en los games, ¿no? Me suena más a eventos, a eventos de game. Y esto es algo personal, puede ser que otros no lo interpreten así, pero en lo personal yo considero que, por ejemplo, el WOT 3 hay rock climb, hay correr, usualmente eso lo vemos en los games. El The Other Total, o sea, este WOD digamos, por RMs, también se ve en CrossFit, aunque es el CrossFit total, pero ahora se ha implementado con otros movimientos, que me parece bastante bueno, porque tienes clean, bench press y overhead squat. Y el último, que está relacionado a algo muy rápido, son calorías en remo, burpees, push, jump overs y los snatch. O sea, esto por velocidad es un for time de 30-20-10. ¿Sí? Entonces yo voy comentándoles, para los que obviamente no están viendo la pantalla, que hay un análisis que hice más o menos de los primeros puestos y hacer una comparación, porque el objetivo de este podcast que hablemos de CrossFit es también ver cómo crecemos, ya sea a nivel local, a nivel de Perú o a nivel de Sudamérica. Entonces vamos a hacer un poco de análisis, un comentario y de repente ahí, más adelante que tengamos una entrevista, eh, que lo vamos a tener seguramente, y comentemos un poco de esto para ver la percepción, ¿no? ¿Qué opinan acerca de este análisis y de cómo los atletas sudamericanos también se posicionan a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos son los WODs individuales.
que hemos visto. Me parece interesante y para muchos los shuttle runs que ha habido, o sea, estos sprint cortos. Lo hicimos con Martín y de verdad tiene impacto. ¿Sí? Un poco que ese WOT lo analizamos mucho en el sentido de que no la diferencia no iba a estar tanto en los wall balls, porque ese es un movimiento, creo que todos tienen el mismo peso por ahí, que posiblemente alguien empuje un poco más rápido, pero era un movimiento que en cuanto a velocidad no iba a haber mucha variación a no ser que lo rompieras. Y lo mismo con los rock climb, bueno, hay personas que pueden subir un poco más rápido, pero creo que la diferencia se iba a marcar justamente en estos sprint cortos, quién podía correr un poco más rápido y ganar ese tiempo. Y la verdad se notó, no, yo no lo hice, pero la verdad se notó que sí tenía un impacto. Por el otro bot que comentamos de Máximos, bueno, primera vez que aparecen los bench press, y vamos a ver un poquito los totales más adelante, cómo se comporta a nivel de Sudamérica y los demás continentes. Y bueno, el último que comentamos, que es un sprint súper rápido, un 4 time que hay que correr prácticamente, ¿no? Y la idea era hacer unbroken los snatch. Bueno, esto con respecto a los teams. Los teams también ya se efectuaron los quarterfinals entre el 7 y el 10. Ahí definitivamente pues tenemos al equipo de Mayhem ganando. Es indudable la capacidad que tiene Rich Froning y su equipo. Prácticamente es más, hubo un cambio en uno de los miembros del varón y aún así no se ha visto mermado en cuanto a su eficiencia y, bueno, a la calidad de deportistas que son, ¿no? También vale resaltar que hay 3 equipos de Mayhem y los 3 están dentro de los 10. Creo que uno está noveno y el otro está tercero, si no me equivoco. Y esto ya implica, obviamente, que el nivel mostrado por Mayhem es bastante alto, ¿no? O sea, es decir, y eso que fue descalificaron al equipo de Latinoamérica, que era Justicia, es un equipo argentino que era Mayhem, y lamentablemente esto se debe prácticamente un podcast que justamente escuché de Facundo, que le entrevistaban, y esto se debía a que ellos en Argentina solo hay un box que estaba afiliado y tenían que el equipo entrenar en el box, pero el box que ellos tomaron era prácticamente es como un garaje y no tienen todo el equipo, entonces ellos no podían entrenar como equipo ahí, entonces decidieron entrenar en otro box que sí tenía todos los elementos y bueno, al parecer alguien no sé si se quejó o de repente comentó y lamentablemente descalificaron al equipo porque no entrenaban en el box que ellos con el cual se inscribieron. Mm, Ahí hay muchos, digamos, puntos de vista. En lo personal, yo creo que CrossFit debiera ser un poquito más flexible en esta posición, entendiendo que no somos un país o no somos países primermundistas, o sea, de alto nivel económico y que obviamente las crisis que está pasando Argentina como país, eso está afectando y mermando obviamente también la parte competitiva. Y si queremos que los países crecer, debieran tener esa flexibilidad o al menos dando un reminder, ¿no? Diciendo, oye, señores, para el próximo año sí no puede suceder eso y continuar. Porque eso sí ha afectado a algunos competidores. En los argentinos no, porque felizmente ellos se inscribieron tanto como individual como teams, pero otros en España, por ejemplo, que también fueron más o menos por más o menos por la misma causa, pero lamentablemente los atletas no se inscribieron individual y entonces perdieron la opción. Entonces,
Eso da pena porque obviamente hay mucha inversión en cuanto, o sea, por equipos tienen que entrenar juntos, entonces viajan, se juntan, van los fines de semana. Es bien complicado, mucha inversión por parte del atleta en cuanto a tiempo, plata y obviamente eh, los sacrificios que hacen, ¿no? Entonces, creo que ahí CrossFit no debería ser tan duro entendiendo algunas cosas y analizando bien cada caso. Pero bueno, se dio y obviamente Mayhem se quedó con un equipo menos, que era este equipo de justicia y, ay, no, o libertad, libertad, si no me equivoco era. Bueno, pero tenemos como les había comentado, el CrossFit Mayhem Freedom primero en el mundo, tercero CrossFit Mayhem Independence y el CrossFit Mayhem Justice el noveno puesto. O sea, tiene tres equipos puestos Rich Running, obviamente diferentes atletas en cada uno. Bueno, ahí pasamos a ver ya lo que serían los semifinals. Acá un poquito para mostrarles lo que están viendo un poquito en YouTube y dejando ahí los videos. Estos son y toda esta información obviamente lo pueden encontrar, los que son frikis en el tema de CrossFit lo entienden y lo saben claramente, pero a los que no y quieren saber un poquito sobre CrossFit, sí, una vez que pasen estos cuartos finales y ya lo que clasificaron, van a entrar a algunos semifinals que son presenciales. Ahí tenemos Sudamérica, que va a ser en Brasil, que es la Copa Azul, y donde van los 30 primeros atletas que clasificaron en los cuartos finals. En Europa tienen dos, el Strength Lowlands, y bueno, tenemos el Torian Pro que está en Australia, que es uno, y en Asia también tenemos uno que es el Farthest Throwdown, y Cape Town de África, en Sudáfrica. Y los cuatro, que son los de Estados Unidos, donde prácticamente es Norteamérica, pero prácticamente Estados Unidos, pero en realidad hay canadienses, mexicanos que están participando y que van a estar eligiendo en dónde van a competir, ¿no? Ahí hay todo un proceso, dependiendo de cada atleta, va a ir siendo asignado a cada uno de los eventos. ¿Qué tenemos adicionalmente en los Masters? Los Masters empiezan esta semana y tenemos una conversación pendiente con Kazoo. Nos vamos a estar reuniendo. Eh, y acá lo que tenemos es que entre este 21 y 24 de abril, el top 10 clasificados a nivel mundial estarán compitiendo para llegar a esos top 30. Esos top 30 estarán en un semifinal, pero online. Eso sí, no es presencial, es online. Sí, donde estará entre el mayo 20, 26 y 29 y junio 2, del 2 al 5, lo estarán compitiendo para tener el top 10 ir directamente a los games. Entonces el proceso es así, el corte es bien complicado. Recuerden que es el 10% del mundo, no es por región, es 10% del mundo, a diferencia de, en el caso de los individuales, ahí tenemos, la región no está dentro, es el top 10% del mundo, luego el top 30 de los cuartos final y finalmente el top 10. Los 10 mejores del mundo van a los CrossFit Games. Este es los planos, ahí justamente espero conversar un poquito. Tenemos el workout 1, estos van a ser lanzados el día de mañana. Tenemos pull-up ring. Bueno, aquí podemos tener pull-ups, toes to bar, chest to bar muscle ups. Y por acá tenemos los dumbbells, ¿sí? Y tenemos 2 metros de distancia. Bueno, acá me suena, definitivamente puede ser thrusters con dumbbells, puede ser toes to bar, ¿sí? Eh, sí, yo creo que va a ser más un tema de thrusters o dumbbell snatch, pero me suena a un couplet, a un doble que van a estar trabajando aquí. En cuanto al workout 2, tenemos anillos ya de cajón, tenemos caja y dumbbell. Eh,
Si hay caja y dumbbell, bueno, habría que ver qué suena, ¿no? De repente un step box con dumbbell. eh, sí, se puede dar. Y tenemos barra también. Este es un triplex. Hay 3 movimientos. Y vamos a tener un barra acá directamente. ¿Sí? Puede ser un snatch, un power snatch. Bueno, veamos qué nos proponen el día de mañana. Yo por el tiempo no estoy tratando de hacer todo un análisis rápido, ¿ah? Pero más o menos para entender. Eh, bueno, tenemos los sprint de nuevo, de cajón, y rope climb. ¿Sí? En este caso no hay wall balls, pero al parecer vamos a tener rope climb con sprint. Y el workout es otro máximo, que no hay bench. De hecho, de repente va a ser un overhead squat o un press. Por lo general, a los masters yo creo que van a ir con un solo movimiento, así que a ver qué nos resulta mañana. Y en el workout 5 sí tenemos ya, bueno, cantado, tenemos remo y soga, y luego tenemos esta zona para hacer definitivamente handstand push-ups, pero yo creo que sí, yo creo que puede ser handstand push-ups o estrictos o de repente algo encadenado, ¿no? O sea, puede ser estrictos con déficit, estrictos sin déficit y luego con keeping. Podría ser 3 movimientos, 3 rondas, whatever. Bueno, ahí vamos estamos especulando, pero obviamente mañana vamos a ver qué tenemos. Bueno, los teens también, para los que no conocen, o sea, CrossFit tiene individuals, que serían los élite, el máximo nivel de competencia, teams también que lleva hasta máximo nivel, de ahí tenés masters que ya, digamos, no tiene esa eh, categoría de competencia alta, pero igual no hay desmedro, o sea, son fuertes las competencias, y los teens también, que son de 14, a partir de los 14 años, ¿sí? Son sí, son dos. Ellos también es muy similar a los Masters, están compitiendo esta semana, del 21 al 24, y luego van del mayo 26 al 29, y también es el top 10 que estarían entrando a, digamos, a las finales en los Games. Hay una modalidad nueva que ya el año pasado se dio, que es el Adaptive. El Adaptive, a diferencia de los dos anteriores, por decirlo así, va del Open, pasan solo el top 20 pasa a semifinals y de ahí solo el top 5, es decir, acá solo 5 personas van a competir en las finales y solamente compiten en los games, en los upper extremity, o sea, los que pueden tener alguna... Eh, es complicado decirlo, pero me refiero a algún tema en la parte superior del cuerpo, la parte inferior es el otro, y neuromuscular, que solamente son entonces estas 3 divisiones que estarían compitiendo en las finales de los Games. De hecho, la competencia de ellos que yo vi es alucinante, de verdad, yo me quedo impactado, eh, porque no, o sea, no dejan nada y son capaces de hacer muchas cosas, y de eso te queda clarísimo que no hay excusas para poder competir, ¿no? Y no solamente competir, sino hacer deporte, hacer CrossFit. Hay mucha gente que tiene miedo de hacer CrossFit, imagínate, estas personas no lo tienen, o sea, no hay ninguna limitación para hacerlo. Entonces, esto es una gran vitrina para CrossFit hacia el mundo, de demostrar que con una programación, con una correcta, eh, digamos, secuencia o progresión se puede, y adaptación, se puede hacer todos los eventos, muchos WODs, y a nivel de este tipo de competencia, ¿no? Entonces las divisiones son solo 3 las que estarían pasando a las finales. Sin embargo, hay otras divisiones que estarían llegando a las semifinals, que es un poquito como para dar también esta oportunidad de competencia. Ahí tenemos la división de Vision, Short Status, los que tienen algún tema, bueno,
pueden trabajar sentados en una silla de rueda, tenemos 2, y intelectual también que está dentro de estas 8 divisiones en total. Son 5 divisiones adicionales que solo quedarán en los semifinals y 3 que son las que sí pasan hacia el evento de los Games. Bueno, es una decisión de CrossFit y así lo está manejando. También tenemos lo que es Occupational Games, que ya solamente quedan, digamos, en el top 10%. Es un evento donde participan ya militares, veteranos, educadores, estudiantes de colegio o, digamos, profesionales médicos. Aquí también participan, pero no tienen el siguiente stage. Solamente es como un reconocimiento a, digamos, este tipo de atletas. Bueno, aquí les comento un poco lo que yo les estaba diciendo en breve, que era, hice un pequeño análisis con respecto a los, digamos, a los primeros top 5, y en este caso estamos hablando de damas, y tomé como muestra los primeros 3 eventos, que es lo que yo les había comentado, ¿no? Estos primeros 3 eventos que estamos comentando, los primeros, los 3 últimos eventos, este es el de correr con soga, que se llevó en los quarterfinals. Si se dan cuenta, África demoró 18 minutos los primeros puestos. Sin embargo, mirando toda digamos, todo el abanico de damas que compitieron, el promedio era 20,55. ¿Por qué hago la diferencia de 5 primeros puestos? Porque esos 5 primeros puestos tienen posibilidad de ir a los Games, y acá era para poder ver cómo es el espectro total, ¿no? O sea, es decir, tengo los 5 mejores atletas, pero el espectro total me da otra visión. Y eso es para ver cuán competitivo somos como continente, porque yo puedo tener en Sudamérica los 5 primeros muy buenos, pero mirando en el total, de repente los promedios se hacen mucho más grandes y ahí tú dices, es que en total la competitividad, por decirlo así, a nivel de continente nos falta. Y era un poco lo que yo quería hacer como un análisis. Por ejemplo, si nos concentramos en Sudamérica, Sudamérica eh, tiene 16,52 minutos, que en promedio los 5 primeros puestos terminaron este WOD. Sin embargo, ya yendo a todo el espectro son 18 minutos. 18 minutos. Si comparamos con, por ejemplo, en este caso, Norteamérica. Norteamérica tiene 15,21 los primeros 5 puestos y 16,56 todos. O sea, hay como un minuto y algo, 1 minuto 20, versus casi 2 minutos en el otro, casi en Sudamérica, ¿no? Entonces eso sí te da a entender de que hay no está muy lejos en este WOT, estoy hablando en este WOT. A nivel de Europa sí vemos una gran diferencia de 15 minutos versus 19 minutos. Entonces ahí sí tú dices, en este WOT, que era soga, que era subir rock climb, vemos que hay una gran diferencia en todo el total. Si vamos al WOT 4, que es el WOT de fuerza y total, los primeros 5 en Sudamérica hicieron 666 libras versus 584 libras, casi 100 libras o 80 libras menos o sea, el total, o sea, el promedio del total es menos. Sin embargo, vemos que en promedio las chicas de Oceanía en su totalidad son más fuertes. Miren, ¿sí? Son 625 libras, son más fuertes en general, y son más fuertes las 5 primeras, tienen 698 libras. O sea, es decir, entre las primeras 5 hacen más que el promedio del total. O sea, están concentrados indudablemente. Lo mismo está ocurriendo en,
Ah, y aquí hay una gran diferencia. Miren, en lo que es Europa, las primeras 5 hacen 673 libras versus 605 libras en promedio. Continúan, igual que en el WOD anterior, en Europa, una gran diferencia con respecto no una gran diferencia, pero estamos ahí entre 65 más o menos libras. O sea, es decir, definitivamente las primeras 5 concentran mayor fuerza. En el WOD 5, que es ya un WOD de velocidad y obviamente está amarrado al peso, porque obviamente si yo tengo un buen snatch o pesado, lo siento, digamos, el peso que se manejó en ese WOD, que esa velocidad y que deben ser unbroken, los 10 snatch, vamos a ver que, por ejemplo, las 5 primeras de Sudamérica hicieron 3 minutos 46. 3 minutos 46. Sin embargo, el promedio en total es 5 minutos 20. O sea, sí lo terminaron, pero en promedio no pasan de ese del tiempo, ¿no? O sea, sí se nota la diferencia. Y un caso que les comentaba, por ejemplo, las 5 primeras de Asia sí acaban en 4:29, pero en promedio no acabaron. Fue como un promedio de 57 repeticiones. O sea, es decir, no acaban. No acabaron el WOD. Y otro tema también que vemos acá es que sí, definitivamente aquí las top 5 obviamente difieren, sí, o sea, sí tienen se mantiene, digamos, esa tendencia, son las más rápidas, 3:26 por ejemplo, para Oceanía, con 4:44 en, en promedio de toda Oceanía, ¿no? O sea, hay una diferencia casi de 1 minuto 20 o algo, pero sí siguen siendo las más rápidas en este caso. O sea, en teoría, Oceanía estaría con una mejor cap- fuerza y velocidad en estos sprint, perdón, en el último WOD, que es un WOD de for time corto, son las que están liderando. Ahí sabemos que está Tia Claire, pero igual en su totalidad también lo lidera. Sin embargo, en el WOD 3, que es de Soga, no. Ahí vamos a tener que las de Norteamérica son las que están liderando esa posición, ¿sí? Y ahí vemos claramente que a nivel de Sudamérica nos falta trabajar peso, ¿no? Mucho trabajo de peso, por ende nos afecta el otro WOD. Habría que analizar más, o sea, hay casos puntuales, pero esto es como un análisis muy rápido. Eh, yo creo que eso sería en el caso de mujeres, ¿no? En el caso de mujeres nos falta trabajar fuerza, por ende nos afecta el WOD 5 y, y en líneas generales esa es la visión de mujeres. Por el lado de varones, tenemos un caso, vamos a ver los casos cómo están, ¿no? A nivel del WOD 3, Sudamérica quedó en el puesto 1, 2, 3, en la posición 3 con 14 minutos en promedio los 5 primeros. ¿Sí? Y a nivel de todos, queda en el puesto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí, a nivel de todos, obviamente, como que se equilibra, obviamente, y vemos que en mejor posición queda Europa. Sin embargo, los 5 primeros de Norteamérica son mucho más rápidos y buenos. Ahí hay en Norteamérica tiene que ver qué está sucediendo. Bueno, no ellos no tienen que ver, sino que más o menos es el análisis que hago, que hay una gran diferencia entre el total y los 5 primeros. En el WOD 4, que es el de fuerza, ahí sí vemos a nivel de los 5 primeros, Europa y Norteamérica están tas con tas, o sea, están igual, 1.052 libras en promedio,
los 5 primeros. Le sigue Sudamérica con 1033. Ahí cabe resaltar que está pues Kilmer Maleiros y sabemos que él gana este WOD a nivel mundial, así que creo que marca la diferencia y obviamente con su ayuda hace que Sudamérica esté arriba y se queda en la posición 3. ¿Sí? Sin embargo, en el total de varones, ahí vale recalcar, igual Sudamérica está fuerte, 947. No está nada mal, está, de hecho, Norteamérica sí está con 987 libras, ¿sí? Hay unos 40 libras de diferencia, pero sí se puede decir que Sudamérica está ahí, en varones, son fuertes. En el WOD 5, que es este WOD de Fort Time que habíamos comentado, donde se manejan los snatch, a nivel de los 5 primeros también quedamos tercero. Obviamente, coincidencia, puede ser que está relacionado mucho a que son fuertes y obviamente los snatch no le pesan y han ido, bueno, sí pesan, pero han ido relativamente rápido. En cuanto a totales, eh, por un segundo, Oceanía les gana, por un segundo. Pero yo creo que también podemos decir, en resumen, que a nivel de varones hay fuerza. Sudamérica no es tanto la diferencia como tiene las damas, ¿sí? Sin embargo, también en el tema ¿cómo se llama? De sprint y soga no les ha ido mal, hemos quedado ahí 3 segundos y en totales en tercero se podría mejorar. Pero yo creo que a nivel competitivo está ahí, no está muy lejos. Creo que puede ser un próximo año a equipararse a Europa si se mantiene esa tendencia y podríamos tener mejores atletas en Sudamérica. Bueno, interesante, a nivel de varones, ¿eh? Bueno, otro análisis que hice un poco era para ver un poquito cómo está segmentado, digamos, a nivel de edades, ¿sí? Y a nivel de peso y tamaño. Bueno, a ver, eh, a nivel de edades, varones, los más, digo, mayores en los cuartos final, en promedio, es Asia. Y Norteamérica. Oye, ojo, Norteamérica los 5 primeros, esto siempre en los 5, no estoy viendo el total. Norteamérica, los primeros 5, obviamente está Scott Banshee. Puede ser que te cambie un poquito porque ya es un veterano en lo que es crossing. Pero lo tenemos ahí. A nivel de mujeres, sí, de hecho tenemos en Europa y en Oceanía. Porque Oceanía tiene esa cara web. Obviamente Tia Claire también no es una persona muy mayor, pero está ahí compensando. Eh, y la que y más jóvenes, mire, se dan cuenta, está Sudamérica, son jóvenes, ¿sí? Eso nos dice que vamos a tener siquiera al menos 4 o 5 años más en promedio a los mismos competidores y lo mismo que en Norteamérica, que tiene 26 en promedio. Y ojo que ahí está Mal O'Brien, que Mal O'Brien tiene 17, 18, que puede mover un poquito digamos, ese promedio, pero nos indica que sí tenemos elementos digamos, atletas para competir buenos años. A nivel de peso, en promedio, eh, vamos a ver, y hay que hacer este análisis, mire, en promedio, en Sudamérica los varones son más pesados. Más pesados, ¿podría ser que esto nos afecte un poco en los rock climb? No, no sé. Europa en promedio son 2 kilos menos, son 2,5 kilos, o 1 kilo 200, kilo 600 menos. Eh, y Purul, que tiene 88,78, y los más livianos son Oceanía, 83,53. ¿Sí? A nivel de mujeres, las europeas son más pesadas muscularmente, podría ser una de las razones que siempre vemos bastante musculados. Y la menos pesada son Sudamérica, que tiene 61 kilos en promedio. ¿Sí?
Ahora, en cuanto a estatura, tamaño o estatura, tenemos a Europa, los más altos, 1,77 m en promedio, y los más pequeños son de Norteamérica con 1,74 m. Sudamérica, bueno, hay una relación porque los pesos son más pequeñas las damas, y que también su estatura es 1,58 m. ¿Tendrá relación también con los rockline, que fueron un poco más lentas? Posiblemente, ¿sí? Y las más altas sigue siendo las europeas. Vamos a recordar un poquito acá. Si vemos en rockline, damas en total, Sudamérica hizo 18 y nos ganó las europeas con 19. ¿Será esta un poco la razonabilidad? No lo sé, pero es un detalle en realidad. Pero por ahí deducimos que 1,76 y unos 80 en promedio, unos 87 kilos, 87, sí, 87. En varones es más o menos el estereotipo, por decirlo así, o digamos cómo estaría constituido un crossfitter de este nivel. Y en mujeres estamos hablando entre un promedio de 66, 65 kilos, pues el rango va de 61 a 70, la mitad sería 65 más o menos, 64, 65 kilos, con una altura de unos 60, 62, 63, 64, más o menos como promedio, en que las mujeres se podrían, digamos, eh, tener ese estándar, ¿no? Bueno, esto es un poquito como resumen de cómo van los quarterfinals. Vamos a tener algún podcast pronto con Kazú para poder ver ya la parte de máster y un poco conocer su trayectoria, también su vida como padre y crossfitter. Eh, También vamos a tener un podcast con Amel Atencia, bueno, los que ya me conocen, mi hijo. Eh, pero lo que pasa es que vamos a hablar con él y con su entrenador, que inició con él, eh, con Juan Segura. Vamos a estar conversando un poco acerca del Mundial que se va a llevar en Grecia, de Juniors, que va a ser entre la primera semana de mayo. Las expectativas, es su segundo Mundial de Amel, así que vamos a ver cómo ha sido su trayectoria oficial. Obviamente hay algunas competencias nacionales y todo, pero vamos a conversar un poco sobre eso. Esa charla la vamos a tener el día de mañana y la estaremos publicando. Eh, bueno, tenemos muchas cosas por hacer. Yo creo que pido un poco de paciencia. Yo igual trato de buscar los tiempos, pero la idea, como les vuelvo a comentar, es que tengamos algún medio de información de CrossFit sobre todo, que creo que es como les dije, es el objetivo de hacerlo más conocido, que la gente también sepa. No es un deporte. Lo que a mí me interesa es explicar la complejidad, cómo se compite, cuáles son los parámetros, las diferencias que hay con otros deportes, la preparación. Vamos a ir hablando también este tema de cómo se prepara, qué tenemos también en el mercado hoy por hoy de programas. Tenemos en Europa, tenemos en Latinoamérica, tenemos en Estados Unidos muchos programas que vamos a estar conversando también más adelante cómo difiere, qué son. De repente voy a hacer ahí algún cruce de precios también, un poquito para ver, algunos que he hecho, algunos con alguna conversación que tendré con otros para poder indagar, ir viendo y de repente también eso darles alguna ayuda a las personas que quieren practicar CrossFit y que están buscando de repente algún programa y de repente darles nosotros algún tip. Eso por un lado. Y lo otro es, bueno, estar atentos porque se viene ya esta etapa y vamos a ir a los semifinals y vamos a estar viendo ya estos videos propiamente en competencia y con los equipos.
y, y con todos estos atletas de altísimo nivel, ¿no? Bueno, eso es todo y quería dejarlos con, digamos, invitándoles a que también escuchen el siguiente podcast que vamos a tener como les comentaba, con Kazú, y a ver si les gusta, bueno, estos detalles y estos números, cualquier cosa, el comentario también me lo pueden dejar. Bueno, esto es Tiempo CrossFit conmigo, Samuel Atencia, eh, sumando un granito de arena a empujar el CrossFit en Latinoamérica, en Sudamérica y sobre todo en Perú. Listo, hasta luego, chao chicos.